La Corte tuvo una tremenda revolución que fue impulsada por la reforma que hizo Andrés Manuel López Obrador y que Morena llevó a cabo en general. 8 de los 11 ministros dejaron su cargo. La pregunta del millón es si este fue el fin realmente de la justicia independiente o si en realidad fue la victoria, como asegura Morena, del pueblo contra la corrupción gestada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus, por supuesto, agentes externos muy coludidos. El día de hoy en Ruedo Político te tenemos un especial donde vamos a platicar detenidamente sobre la trayectoria, los escándalos y los datos curiosos para entender qué hay detrás de esta limpia que ha resultado ser completa y absolutamente histórica. Bienvenidos amigos al Ruedo, a Ruedo Político. Para nosotros amigos, ya se la saben, lo más importante es que nos dejen su like, que activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse, que comenten y que compartan este video. Y es que justo hay que explicar detenidamente cómo funcionó esta reforma que en 2024, el 5 de febrero, pudimos observar sobre cómo iba ahora a funcionar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo primero fue que justo después de que se anunciara, trajo mucho revuelo y llamó sobremanera la atención. Algunos incluso renunciaron y Norma Piña, por supuesto, a la cabeza hizo una crítica muy dura para los gobiernos de Morena. Ella aseguró que se les había llamado traidores por no ser parte del proyecto político dominante. Ella, como cabeza del Supremo, aprovechó así como su último informe de labores para describir el ambiente de hostilidad que fue creado por el oficialismo para ellos como un caldo de cultivo, así lo llamó, para sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Fue la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por primera vez hizo un posicionamiento abierto hacia la reforma judicial por allá de diciembre del 2024, que fue instaurada en México y que ahora es una realidad después de las elecciones del 1 de junio, que ya no tendrá nada que lo pueda parar. No hay poder humano que lo pueda detener. ¿Quiénes se van? Vamos a revisar cada uno de sus perfiles, el origen, sus escándalos, sus curiosidades y además una crítica hacia ellos. Se va Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por los saberes de retiro. Él entró en 2012 y tiene un periodo de 15 años trabajando justo, supuestamente por el bien de todos aquellos que requieren justicia. Desde Madrid, Víctor Olea dijo que la elección popular de los magistrados en México implicaba jueces sumisos al poder público. El presidente de la barra mexicana del Colegio de Abogados alertó sobre las consecuencias que tenía la reforma en el país azteca. Una justicia independiente es un derecho fundamental y además un derecho humano. Definitivamente se necesitan contrapoderes, era lo que aseguraba en su momento. Y en la Ciudad de México, Víctor Olea, con sus 65 años, presidente de esta barra mexicana del Colegio de Abogados, aseguraba que los principales colegios de abogados de este país azteca, con 20,000 miembros, además integrante de una reconocida familia de abogados y diplomáticos, que su padre además fue embajador de Japón y gobernador interino en Guerrero, estado en el que su hermano fue fiscal, también un letrado penalista, pues fue algo natural para él. De paso por Madrid, para justo intervenir en la presentación del primer estudio sobre el impacto socioeconómico de la profesión legal en el mundo, elaborado por el IBA, International Bar Association, en la entidad, más de 80,000 miembros, este letrado recibió justo una revista que le hizo una entrevista. Esta revista se llama 5 días. Y en el despacho de Almudena Arpón Mendeville, la presidenta del IBA y la socia de Gómez Acebo y Pombo, denunció que las últimas reformas constitucionales aprobadas en México eran un ataque frontal a la independencia judicial y una violence directa a los derechos humanos. Este personaje confesó que la política había llamado a su puerta, pero que se mantiene en la barrera, que siempre había dicho que era un abogado nato. Y justo después de estas críticas, estando
con cátedras en otros países, incluso en otro continente, quiso tener un especial rigor al criticar precisamente. Con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues viene de una candidatura presidencial fallida en 2012, es un gran académico, además renunció en señal de rechazo hacia la reforma y como dato chusco, era uno de los votos esperados en temas sociales y ahora que se iría o que se va, que ya es un hecho que se va, pues sería una coincidencia o un desafío, es la pregunta. También se va Jorge Mario Pardo Rebolledo, junto con Ortiz Mena, presentó su renuncia en octubre del 2024. Es de bajo perfil mediático, ex magistrado sin grandes escándalos oficiales, pero que sí criticó de forma vocal a esta reforma. Aquellos que se van tienen mucho de qué huir aparentemente. También se va Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek y Luis González Alcántara Carranca. En octubre también del 2024 fue que renunciaron en bloque por presión de la reforma, al parecer, según se dijo. Le renunciaron a la presidenta de la Suprema Corte estos 5 ministros por esta polémica reforma judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador, en el cumplimiento justamente, según ellos, siendo un cumplimiento del nuevo sistema de selección por voto popular que les obligaba a dejar sus cargos si no iban a competir en las elecciones judiciales. Es por eso que ellos, generando ya que fueran 8 en ese momento, pasaron a un costado diciendo renunciamos. De los 11 que integran al día de hoy el tribunal, que también esta medida tuvo una reducción a 9. Sus salidas, por otra parte, pues no se concretarán hasta agosto, como bien sabemos, de este 2025, y ya elegidos sus reemplazos, pues prácticamente ni quien les llore. Justo de esta forma, luego se sumaron entre los este gran impacto que supuestamente tuvieron. Se fueron 8 de los 11 ministros antes justo del 2025, de los que formaban parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un número dominante y la pregunta era si hay una crisis o si era una purga en realidad. Entre los escándalos y las corrupciones atribuidas, Medina Mora en el 2019 renunció justo por presiones tras acusación de lavado de dinero. Tuvo una investigación en la UIF que después fue archivada. Esa fue la primer renuncia significativa. Eduardo Medina Mora, que nació el 30 de enero de 1957, abogado y político mexicano, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 10 de marzo del 2015 y hasta que renunció el 8 de octubre del 2019. Entre su trayectoria, pues destaca que estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y que también entre 2000 y 2005 fungió como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y en 2005 fue designado como secretario de Seguridad Pública por el presidente Vicente Fox y en sustitución de Ramón Martín Huerta, que fue justo que falleció, recordemos, en un accidente aéreo. El presidente Felipe Calderón había anteriormente propuesto a Medina Mora como senador para la República, como procurador general de la República, y confirmó que se había amalgamado al cargo el 7 de diciembre del 2006 y el 7 de septiembre del 2009 renunció como procurador y el presidente Calderón nombró a Arturo Chávez como nuevo Procurador General de la República. Pero para el 12 de noviembre del 2009, el Senado había ratificado su nombramiento como embajador de México ante el Reino Unido y este cargo lo desempeñó hasta enero del 2013 y fue en 2013 cuando fue propuesto como embajador de México en los Estados Unidos, siendo ratificado para el 9 de enero del 2013. Se convirtió en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su renuncia vino mucho antes de la reforma. Este se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia del 10 de marzo del 2015 y el 3 de octubre del 2019 se informó que había presentado su renuncia al cargo y así lo confirmó el presidente entonces de este órgano, Arturo Saldívar,
y fue designado como ministro de la Corte por el Senado de la República, como comentamos hace unos momentos, con 83 votos y como parte de la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para sustituir al fallecido ministro Sergio Valls. Y luego de eso fue presionado precisamente por el gobierno federal para renunciar a su cargo porque se confirmó que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunto lavado de dinero. Luego los cargos fueron abandonados por falta de pruebas y su renuncia es la primera de un ministro de la Suprema Corte desde que está en reforma desde 1994 y el 8 de octubre el Senado aprobó su renuncia con los 11 votos a favor y 3 en contra y con 5 abstenciones. Esta renuncia también fue muy llamativa y sucedió mucho antes de las llamativas renuncias antes mencionadas, de 8 de los 11 que se irán recién y que ahora siguen haciendo de las suyas, justo. También Genaro Górgora Pimentel, en 2009, acusado de tráfico de influencias al encarcelar a la madre de su ex por amistad con jueces, fue también un tremendo escándalo y ya le habían hecho también la renuncia. Y dentro de los escándalos, también aparece Yasmín Esquivel, la futura ministra, que ya está electa y que tuvo pleito por plagio en tesis, y ella insistió en que tiene la autoridad moral. Así que dice que puede sentarse en la Suprema Corte, lo dijo siempre, que no tiene nada de qué avergonzarse y esta jueza puede convertirse sin problema, incluso en la presidenta de la Corte, si resulta, en el momento en el que resulte que suceda según las votaciones y los puntajes en la elección judicial que se llevó a cabo el domingo 1 de junio y las polémicas que de pronto ha arrastrado por el plagio de esta tesis de licenciatura y de doctorado han quedado completamente en el olvido para esta mujer, ministra Yasmín Esquivel, de 61 años, que pronto verá cumplido su sueño de presidir la Suprema Corte de Justicia de México. Justo fue hace 2 años y medio que le llegó este escándalo. Y hablemos un poquito de este trasfondo político. Ahí desde que se anunció en 2024, en febrero recién, la reforma al Poder Judicial, este trasfondo político que ha llamado mucho la atención y que tiene una tensión creciente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento liderada por Norma Piña, y el Ejecutivo ruling desde el 2018. Sheinbaum y Morena también han acusado durante todo el tiempo y desde Andrés Manuel López Obrador a los ministros de su extrapoder y de esta falta de legitimidad que tienen al querer intentar constantemente la reforma. Además, hay diversos críticos que aseguran que esto sería que esta elección es sumir al poder de los políticos, al poder ejecutivo. La Suprema Corte, sin embargo, han estado claros todos en el poder al decir que en realidad la sumisión es a el poder público, al poder de la gente, a las necesidades del pueblo. Y dentro de los datos curiosos, hay estos 8 ministros que renunciaron, que siempre va a ser este dato tan particular y que llama la atención a nivel internacional, además de también ser el primer país con una elección popular de jueces, con un impacto del 20% de participación esperada versus el récord de 6 a 10%, que costó 14,000 millones de pesos y que se estimaba que un votante invertiría un día entero por papeleta. Además, un dato picante sería también que Piña pues no se puso de pie ante AMLO en aquel evento oficial en 2023 y ella también hizo esta justificación. La realidad es que estos personajes nos han traído, y la conclusión final sería que estos personajes nos han traído de arriba para abajo, pero lo más importante es que nos han enseñado mucho acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos han dejado claro que sin duda hay cada vez más dominio público y que debemos poner el ojo en todos ellos y en su trabajo, porque debemos ver cómo la justicia debe ser democrática, así como se planeó, así como está estipulado. Y esto no es un golpe institucional de Morena, que les quede claro, fue únicamente
justicia, la justicia que el órgano que la imparte no ha sabido cumplir. Este es el adiós a los corruptos jueces incómodos. Deja tu comentario y hazme saber cuál crees que es el rumbo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacemos un llamado vibrante, vibrante, a que nos compartas en los comentarios tu opinión. Déjamela abajo justamente. ¿Quién te causa más sospecha? Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte para que esto llegue a todos. Ruedo Político no se detiene. Vamos por más y más todos los días. Les mandamos un abrazo enorme y estoy pendiente de todos ustedes en los comentarios. Mi nombre es Rebeca Aguilera. Hasta la próxima.